esta tarde tengo la oportunidad de compartir este sexto valor que es muy especial para mí. No porque ya lo haya alcanzado, sino porque en estos últimos años, en verdad, he llegado a amarlo, a anhelarlo y desearlo con tantas fuerzas como nunca antes había imaginado. El Señor nos lleva cada vez más profundo a nosotros. Y a veces el Señor nos da el entendimiento de nuestra propia condición y nos lleva a anhelar, a desear y a suplicar por cada uno de estos valores. El valor que vamos a compartir hoy es la humildad. Y me preguntaba, ¿por qué queremos a la humildad como uno de nuestros valores dentro del ADN de la iglesia? ¿Por qué queremos a la humildad como uno de nuestros valores? ¿Por qué es tan importante para nosotros y es parte de un pilar? Todos sabemos algo acerca de la humildad. Y la humildad, iglesia, es el único valor que nos va a hacer que tengamos la actitud de como iglesia corrernos a un lado para que Él sea levantado. Es el único valor que nos va a dar esa actitud en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que podamos corrernos a un lado, podemos valorar al hermano y ser edificados por Dios a través del que tengo al lado. Me encantó haber investigado de dónde viene la palabra humildad porque no lo sabía. La palabra humildad, ¿saben que viene de la palabra humus, que significa tierra? Y es tan especial esto, porque todos tenemos una idea de lo que es la humildad. Y la humildad hace referencia a estar más cerca de la tierra en el sentido metafórico y literal. La humildad nos dice que bajemos, que menguemos, que nos dobleguemos. Eso es la humildad. La humildad es esa actitud sosegada, tranquila, de quien sabe quién es, tanto con sus virtudes como con sus defectos, con sus limitaciones y debilidades. Para arrancar a hablar acerca de la humildad tenemos que aclarar lo que no es la humildad. La humildad no es pobreza económica. La humildad no es pobreza. A veces se dice, ¿no?, de alguien humilde, alguien que tiene poco, pero eso no es la humildad. La pobreza es parte de este mundo caído. La pobreza es algo que no viene del corazón de Dios para nosotros. Y si quizás puede pensar un poco como yo, creo que todos conocemos a alguien pudiente económicamente que tiene un corazón humilde. Y también a alguien pobre económicamente que tiene un corazón soberbio y orgulloso. Así que la humildad y el orgullo no tienen nada que ver con la economía, sino que tienen que ver con la actitud de nuestro corazón. Lo contrario de la humildad, para todavía traer más aclaración a nuestra mente, es la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Es jactarme de lo que soy y de lo que tengo, alardear. Por el contrario de la humildad, es subir, es pisotear a otros y es envidiar. La humildad es bajar, es doblegarnos y es menguar. En esta tarde quiero compartir acerca de la humildad 3 aspectos que están sumamente relacionados a nuestra visión. ¿Recuerdan la visión de esta congregación? Todo lo que hacemos, cada domingo, cada grupo pequeño, cada actividad que hay en este lugar tiene un objetivo. No vamos simplemente como quien lo lleva el viento. No vamos cada actividad como una rutina, sino que todo tiene especialmente un sentido y es poder alcanzar una visión. ¿Qué es ser cristianos? Integralmente transformados. Y siempre nos gusta ser visuales y tenemos 3 flechitas para poder recordar esto. Ser cristianos integralmente transformados en nuestra relación con Dios, que podamos tener una relación con Dios y que sea creciente esa relación, que no se acabe. Ser cristianos integralmente en una transformación personal de nuestras actitudes, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. Y ser cristianos integralmente transformados en nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y la humildad tiene que ver con estos 3 aspectos. Así que acompáñenme, vamos con el primero. La humildad tiene que ver con estar en la posición correcta.
Recién cantábamos algo tan hermoso, iglesia, que Él es digno. Y si nos ponemos a pensar, Dios es Dios. Él es el excelso, Él es el grande, Él es el altísimo, Él es el digno. Nosotros somos su creación. Nosotros somos polvo. Nosotros venimos de la tierra. Nosotros somos redimidos. Éramos pecadores. Y si hemos sido redimidos no es por quienes somos ni lo que tenemos, sino que solamente por su gracia. Era algo que no merecíamos y que ha venido a nosotros por amor. Cuando hablamos de la iglesia, Él es la cabeza, iglesia, y nosotros somos el cuerpo. Cada uno de nosotros, Él es el quien nos dirige, Él es el quien tiene la última palabra. Me encantan las palabras del salmista David en el Salmo 8, porque él reflexiona en esto y dice: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? ¿Alguna vez pudo reflexionar como el salmista? Cuando se encontró en medio de su debilidad, de su pecado, diciendo: Señor, ¿quién soy yo para que me llames a servirte? ¿Quién soy yo para que, a pesar de que peco una y otra vez, me vuelves a llamar, me vuelves a perdonar, tienes paciencia conmigo, me abrazas, mandas a alguien que me llame una y otra vez incansablemente? Su amor está para nosotros. El Rey del universo nos llama a edificar su reino. Es una locura. Cuando nos ponemos a pensar en quién es Dios y en quiénes somos nosotros, entonces nos alineamos en la posición que nos corresponde delante de Él. Él es el adorado y yo soy el adorador. Él es el Señor y yo soy el siervo. Él es el que ordena, iglesia, y yo soy el que obedece. La humildad nos hace posicionarnos en el lugar que nos corresponde delante de Dios. Y delante de Dios no hay otra posición que estar postrado delante de su presencia. No podemos ir a Dios jactándonos de lo que tenemos o de lo que somos, sino que nuestra actitud debe ser una actitud de reverencia y humillación a Él. Pensaba en esto, en lo contrario de la humildad, del orgullo y la soberbia. ¿Recuerdan en el principio, antes de la creación del mundo, cuál fue el primer pecado? El primer pecado por el cual Dios arrojó al lucero, a ese ángel tan hermoso que Él había creado para que se hiciera cargo de toda la alabanza en el cielo. Ese ángel fue arrojado a causa de su orgullo. Ese lucero que después fue Lucifer, el diablo, Satanás. El libro de Isaías nos habla acerca de él y dice estas palabras: ¿cómo has caído del cielo, lucero, hijo de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré hasta las crestas de las más altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado a los dominios de la muerte, a las profundidades del abismo. Es impresionante esta iglesia. Pero Satanás no fue arrojado del cielo por un pecado sexual. No fue arrojado porque atentó contra su cuerpo, contra su vida. Fue arrojado porque quiso quedarse con la gloria que era de Dios y que no le pertenecía. Porque quiso tomar el lugar que le correspondía a Dios. Fue arrojado porque no tuvo la humildad de entender cuál era la posición correcta para estar delante de Dios. Y esto no es muy lejos de Satanás. Traigámoslos a nuestra vida. No hay humildad en nosotros cuando nos convertimos en orgullosos que piensan que pueden vivir una vida sin Dios. ¿Cuántas veces aún nosotros siendo cristianos
nos transformamos en el Dios de nuestra propia vida y hasta pensamos que ya no es tan importante obedecerle. Vemos su palabra como una opción, porque esa es su opinión. La palabra es su opinión, pero yo tengo mi opinión. Ahora está de moda esto de mi cuerpo, mi decisión, mi vida. Y a veces andamos así, viviendo una vida en donde decimos, este es mi tiempo, es mi cuerpo, estas son mis amistades, mis gustos, mi deporte que yo no voy a abandonar por nada. Esta es mi familia, porque se trata de mi vida, de mí y de mí. A veces queremos tomar las riendas de nuestra vida. Creemos saber qué es lo mejor para nosotros. Y hacemos a un lado a Dios. Y lo peor que sucede a veces es cuando tenemos estas actitudes y calmamos nuestra conciencia congregándonos. Y decimos, bueno, pero yo me congrego, yo vengo cada domingo. Pero después en la semana, a veces la falta de humildad en nuestra vida hace que sea mi vida, sean mis decisiones. Y nos olvidemos de cuál es nuestra posición correcta delante de Dios. Dice Primera de Pedro que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio. Proverbios 6 dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová, aún 7 que abomina su alma. Y la primera en la lista, la primera, son los ojos altivos. Aquellos que se creen más, que se creen superiores de los demás. Pero qué hermosa palabra el Salmo 51, que dice los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. Y dice, tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido. Fíjense este contraste. Dice, tú no despreciarás al de corazón humilde y arrepentido, pero dice que Dios aborrece el orgullo y resiste a los soberbios. Así que claramente, iglesia, necesitamos este valor en nuestra vida. Necesitamos este valor como iglesia. Porque como iglesia de Cristo, como cuerpo de la cabeza que es Cristo, necesitamos decir, mírenlo a Él y no mírenme a mí. Si nos quedaría frustrado nuestro trabajo como iglesia, nuestra función. Como pastores en este tiempo y principalmente en este año, con todo nuestro equipo y con todos los líderes que han sido tan locos como nosotros y nos han acompañado en esta aventura, hemos trabajado arduamente para transicionar de una iglesia vertical a una iglesia horizontal. Y nosotros fuimos los primeros que hemos tenido que comenzar a menguar, a bajar. ¿Y cuánto deseamos que ese sea el corazón de cada uno de nosotros? Iglesia, no estamos acá porque queremos hacer famoso un pastor, porque queremos hacer famoso un apellido. Ni siquiera estamos acá porque queremos hacer famoso al centro cristiano. Queremos hacer famoso a Jesucristo. Él fue el quien murió, el quien resucitó, el que vive, el que entregó la vida por nosotros. Siempre decimos lo mismo. Hoy en este tiempo estamos con Ezequiel porque Él nos puso a pastorear esta congregación. Pero si mañana nosotros no estamos, Él sigue vivo. Nosotros le servimos a Él, iglesia. Si en algún momento el centro cristiano no existe más, usted sírvale a Cristo. No deje de entregar su vida a Él. Congréguese en algún lugar, pero no deje de mirarlo. Porque esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de una congregación. Se trata de Cristo. Esto se trata de Él. Así que si hay ministerios en este tiempo a los que Dios le ha puesto una linterna para ser de mayor influencia, es solamente por sus propósitos. Es solamente por su gracia. Y Dios hace lo que quiere. Él es dueño de nosotros. Así que anhelamos que podamos tener una congregación músicos que no digan, mírenme a mí, escuchen mi voz, miren cómo toca este instrumento, sino que a través de nuestro servicio podamos decir, mírenlo a Él.
Tener un equipo de liderazgo que no digan, miren mi servicio, miren lo que hice, llegué temprano, a la noche me desperté a las 12 para escribir un mensaje y ayudar a otro. Hice esto, hice aquello. Y jactarnos de las cosas que hacemos para esperar reconocimiento, agradecimiento de otros. ¿Sabe que lo que cada uno de nosotros hacemos, aun cuando nadie lo ve, hay alguien que sí lo ve? Y de él recibiremos la recompensa, iglesia. Así que si hay algo que usted hace en la iglesia, hay algo que hace que sea para el Señor, que sea para decir, no me miren a mí, mírenlo a Él. Dios nos ha dado inteligencias, talentos, oficios, tantas cosas que tenemos, sabiduría, consejo, capacidades. Pero eso no es de nosotros, es de Él. Pablo dice en 2 de Corintios, tenemos este tesoro. A Cristo en nosotros, esta luz que está dentro nuestro. Dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Me encantan estas palabras. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Siempre llevamos la muerte de Cristo en nuestro cuerpo. Y me encanta esto, iglesia, porque tenemos que recordar, la humildad nos posiciona en el lugar correcto. Todo lo que tenemos es de Él y nosotros somos las vasijas de barro. Y para hacer las vasijas de barro necesitamos la autenticidad. Porque a veces cuando todos de nosotros estamos, como dice acá, atribulados, perplejos, perseguidos, derribados. Pero tenemos que ser auténticos para demostrar que somos la vasija de barro y que todo lo que tenemos viene de Él. A veces queremos aparentar, ¿no? Y mostrar que no estamos tan derribados. Yo no estoy tan abatida, ¿no? ¿Tan perseguida? No, yo eso no. Y nos olvidamos cuál es nuestra posición. Cada uno de nosotros tiene motivos para llorar hoy por algo. En cada uno de nosotros tenemos tristezas. Tenemos sueños que todavía no alcanzamos. Hay cosas que nos causan dolor. Cada uno de nosotros hay pruebas en las que estamos pasando o pecados en los que estamos luchando todavía. Porque somos el vaso de barro. Somos el vaso de barro y el tesoro que hay solamente viene de Él. Así que, iglesia, que la humildad en este tiempo nos posicione en el lugar correcto delante de Dios. Nos recordamos que el camino hacia arriba es en realidad hacia abajo. Lo segundo es que la humildad tiene que ver con una identidad sana. Lo que no es la humildad, o lo que también se llama falsa humildad, falsa, porque no es humildad esto. Es la que dice, yo soy un gusano, no soy nada, no sirvo para nada, cuando no es así. La humildad no se trata de menospreciar lo que soy y lo que tengo, sino de reconocerlo en su justa medida. Hay dos personas que les cuesta la humildad. Cada uno de nosotros nos encontramos seguramente en algunas de estas dos. Les cuesta la humildad a quienes tienen un bajo autoestima, porque suelen tender a la humildad falsa, aferrarse a las cosas que reconocen en los que son buenos y tratan rápidamente de enorgullecerse de eso. Está como la chica flaca que dice, ay, tengo que adelgazar porque estoy re gorda. Para que le digan del otro lado, pero si estás re bien, estás hermosa. Ay, sí, ¿te parece? ¿No? Porque uno tiene la autoestima flaco y necesita, la autoestima ahí como quebrado y flaco y necesita que alguien se lo levante. ¿No? O que el que dice, yo no sé cocinar nada, todo me sale mal, soy un desastre. Y se manda unas comidas riquísimas, ¿no? Para que uno le diga, pero si sabes cocinar tan rico, sos re buen cocinero. Ay, sí, ¿te parece? ¿No? Y ahí es como que, ay, eso que está tan bajo, esa autoestima baja se comienza a levantar un poco.
muchos se creen poco. Entonces agarran algo en su vida. Quizás su talento, quizás su don, quizás su trayectoria en la iglesia. Quizás, no sé, algo que les guste o que les haga sentir bien para enorgullecerse. Recuerdo un chico en mi adolescencia que tenía una identidad quebrada. Él venía de padres separados, su padre vivía lejos y en medio de su adolescencia difícil y su soledad. Recuerdo que él se había aferrado a un estilo de música particular que a nadie le gustaba, pero a él sí. Y él se enorgullecía de eso, ¿no? Y se jactaba de su estilo musical y de su locura y del instrumento que aprendía. Y uno lo veía superficialmente tan orgulloso. Pero dentro tenía una identidad quebrada, porque él se creía menos que todos. No son malas, no hay maldad a veces en las personas que tienen esta falsa humildad, sino que se trata de personas que tienen una identidad rota todavía. Una identidad quebrada, una identidad que necesita ser sanada por Cristo. ¿Cuántas veces, iglesia? Esto nos pasa a todos. Nos defendemos rápidamente cuando nos sentimos atacados, juzgados o menospreciados. Cuando alguien nos dice, este trabajo no lo hiciste bien. ¿Sí, no? Es como que nos echan limón en esas creencias falsas que tenemos dentro de que no servimos para nada, de que no somos suficientes, de que no valemos, de que otros son mejor que nosotros, hacen las cosas mejores. Entonces, cuando alguien nos da una crítica, no fue bueno tu trabajo, podría haber sido mejor, en esto le está cerrando, rápidamente sale la defensa en nosotros, atacamos. Nos ofendemos, nos sentimos mal, ofendidos estamos, angustiados, porque en realidad simplemente echaron limón a una identidad quebrada. Pero la humildad, iglesia, la humildad es la confianza, la tranquilidad de saber quién soy y quién está conmigo. De saber quién soy un vaso de barro, esto es lo que soy. Tengo virtudes, tengo dones, pero también tengo debilidades, limitaciones y defectos. Pero también, además de saber quién soy, sé quién está conmigo. El Rey, el Todopoderoso, el Dios de gracia que me da oportunidades y que me llama aunque no me lo merezca. Aquellos que tengan una identidad quebrada en este tiempo, recuerden que la gracia nos posiciona en el lugar de amados por Dios, de elegidos, de perdonados. La gracia nos da ese privilegio, ese lugar en donde nuestra identidad rota y quebrada, nos dice el Señor, nos restaura. Ya no sos abandonado, ya sos hijo. Ya no estás solo, tenés una familia. No es que no sos nada, tenés una herencia incorruptible en los cielos que te espera. El Señor restaura la autoestima para que podamos ser personas humildes. Y la humildad le cuesta a quienes tienen una autoestima muy alto y creen que por sus propios logros son lo que son y han alcanzado lo que han alcanzado. Hay un reconocimiento de las virtudes, de los talentos y las capacidades, pero no hay un reconocimiento completo de las debilidades y de la condición de pecado. Son las típicas personas que piensan que el pecado de otro siempre es más grande que el mío. Ah, si yo me equivoqué, pero el otro, ese sí que se equivocó. Si yo peco a veces porque tengo debilidades, pero las debilidades de aquel, eso sí que son debilidades. Creemos que nuestros errores no son tan grandes como los de los demás. Minimizamos nuestros propios errores y dificultades. Pero Proverbios dice, el altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Iglesia, somos autosuficientes cuando empezamos a pensar y a creer esto de yo soy, yo tengo, yo puedo, yo sé.
Es la autosuficiencia dentro nuestro. Y saben que este tipo de personas siempre creen merecer cosas. Son las típicas personas que reclaman sus derechos. Y reclaman, yo merezco este puesto. Yo merezco que me den este lugar. Yo merezco el reconocimiento por todo lo que hice, por todo lo que soy. Yo merezco esto. Yo merezco que me den lugar, merezco que me llamen. Porque están mirando esto de yo soy, yo tengo, yo hice. Me encantan las palabras de Filipenses, las palabras de Pablo. Amo a Pablo porque él es auténtico. Vemos sus cartas. Son duras algunas de sus cartas, pero él es auténtico. Él no tiene pelos en la lengua, él dice lo que es. Y me gusta esto que él dice. Dice, nos enorgullecemos en Cristo Jesús. Y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Y ahí él confiesa, ¿no? Él abre su corazón y dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Dice, yo mismo tengo motivos para alardear, para jactarme, para enorgullecerme. Yo mismo, cualquiera, más que otros, dice. Y ahí desde el versículo 5 él empieza a hacer una lista. Que él fue circuncidado, que es de la tribu de Benjamín, que es un verdadero hebreo, es fariseo, perseguidor de la iglesia. Él dice en cuanto a la ley, intachable. Él dice, yo tengo motivos para enorgullecerme. Pero él dice, no elijo agarrar esos motivos. Y pensaba, ¿cuál es la lista que nosotros podemos hacer para enorgullecernos? Así como decía Pablo, ¿no? Yo tengo algo para jactarme. Yo tengo 20 años en la iglesia, 20 años de ministerio sirviendo al Señor, siendo leal a mi pastor, esposo de una sola mujer, siempre sirviendo, fiel con mis diezmos en la congregación, ejemplar, trabajador, profesional. Yo soy licenciado, doy al que necesita, no cometo grandes faltas, tengo una economía creciente, estoy posicionado socialmente. ¿Y cuántas cosas más podría usted agregar a esta lista, no? Cuando nos miramos y empezamos a jactarnos, ¿no? De lo que logramos, de lo que tenemos, de quiénes somos. Pero el versículo 7 dice Pablo, me gustan los verbos que utiliza, fíjese, todo aquello que para mí era, ¿cómo dice? Era ganancia, era jactancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Todo lo que antes me enorgullecía, todo con lo que antes me jactaba, ahora lo tengo como pérdida. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Dice Pablo, no quiero ya mi propia justicia que procede de las obras, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios. ¡Wow! Iglesia, todos tenemos algo por lo cual jactarnos, de quiénes somos, de qué tenemos, de a dónde llegamos, de lo que logramos, ganancias personales, pero este es el momento para decir, Señor, ya no quiero la ganancia terrenal con tal de estar unido a Cristo. Si de algo puedo jactarme, es de la fe que tengo en Dios. Porque soy un vaso de barro y porque todo lo que he ganado sirve para este mundo, pero no sirve para Cristo. Iglesia, nada de lo que funciona en este mundo sirve en el reino de Cristo. Nada de lo que funciona afuera funciona en el reino de los cielos. No quiero ya estar unido a mi ganancia terrenal. Logros, apellido, profesión, títulos, cuántas cosas. Quiero estar unido a Cristo. Recuerdo el tiempo en que pensaba de manera autosuficiente, aún siendo cristiana y amando a Dios con todo mi corazón. Pero pensaba, yo puedo, Señor. Solamente necesito una ayuda de tu parte. Yo puedo, yo sé, yo tengo las herramientas, yo tengo la fe, yo puedo, Señor, solamente ayúdame un poco.
Pero cuando las tormentas de prueba arrasaron mi barco, cuando las olas fueron más grandes de lo que yo imaginaba, cuando naufragué, fue después de las pruebas cuando pude decirle al Señor, Señor, yo no puedo. Señor, por favor, no puedo con una ayuda de tu parte. Señor, necesito todo de ti. Señor, no hay nada en mí que sea suficiente. Señor, no tengo la suficiente fe, no tengo la suficiente fuerza, no tengo la suficiente capacidad. Señor, no soy tan sabia como creía. Señor, necesito todo de ti. Iglesia, las pruebas nos ayudan a ver nuestra condición. Por eso son de tanta bendición las pruebas. Nos quejamos de las pruebas, no queremos sufrir, yo lo sé. Pero las pruebas no muestran nuestra condición, nos recuerdan que somos barro y quién está con nosotros. Hay una frase que me encanta que dice, la humildad es una flor extraña que crece mejor en el clima invernal y bajo las tormentas de la aflicción. Porque cuando estamos en pruebas, es que cuando nos acordamos realmente cuál es nuestra condición. Y comprender eso no me deja creérmela, sino que me lleva a creerle a Él. Me lleva a estar en la posición correcta y decirle, Señor, eres tú. Señor, cierto que no soy yo. Cierto que yo no era el que hacía esto. Cierto que esto no venía de mí. Cierto que yo no soy suficiente, eres tú. Así que, iglesia, la humildad tiene que ver con tener una identidad sana en Él. Saber quiénes somos y quién está con nosotros. Y por último, lo tercero, la humildad tiene que ver con tener relaciones crecientes. ¿Puede decir relaciones crecientes? Nos estamos transformando en una iglesia relacional y estamos muy felices de eso. Nuestro corazón explota de felicidad porque creemos que ese es el diseño de Dios para su iglesia. Una iglesia altamente relacional. Y necesitamos trabajar y cultivar estos valores como la humildad, iglesia. Porque si queremos ser una iglesia relacional, no podemos estar todos agarrados contra todos. Tenemos que tener relaciones sanas, relaciones funcionales, relaciones crecientes, en donde Cristo puede edificarnos a través de unos con otros. Dice en Filipenses, el versículo que leyó Agustín el domingo pasado, no hagan, unos versículos anteriores, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Dice más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Que tenemos trabajo, ¿no? Los que estamos demasiado arriba hay que bajar y encima considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice, cada uno vele no solo por sus intereses, sino velen por los intereses de los demás. Iglesia, en este tiempo necesitamos el valor de la humildad para valorarnos y honrarnos unos a otros. ¿Qué te parece si mirás al que tenés al lado, al que tenés atrás? Tocalo, miralo, haz una sonrisa. Es tiempo de valorarnos unos a otros. Somos orgullosos cuando limitamos y frenamos nuestra gratitud. Cuando vemos que alguien hace algo lindo, algo bueno, y a veces se nos cruza, ¿no? Agradecerle, honrarlo, felicitarlo. No lo voy a hacer. Es lo que tiene que hacer. Es lo que le corresponde. Se vienen a nuestra mente esas frases que son del orgullo. Seamos agradecidos. Iglesia, necesitamos la humildad para poder gozarnos con el que se goza. Para no envidiarnos unos a otros, sino en verdad alegrarnos cuando al otro le va bien. Necesito la humildad para no tener el temor de que al otro le vaya mejor que a mí. Para que el otro crezca más que yo. Iglesia, los líderes de esta congregación no estamos para hacer techo
para las personas que Dios nos ha encomendado, sino para ser trampolines hacia otros, que cada uno pueda desarrollar sus dones, los talentos que el Señor les ha dado. Somos una iglesia de oportunidades, en donde se abren las puertas, en donde se da no solamente una oportunidad, sino 2, 3 y más, conforme la gracia de Cristo. No somos una iglesia selecta, en donde, no, según tu cara, tu ropa, te vamos a aceptar, según tu pasado, sino que las puertas están abiertas para todos, porque esa es la iglesia de Cristo. Ese es el corazón de nuestro Dios. Es tiempo de dejar de lado las envidias, los celos y las inseguridades personales para tener la humildad de dar lugar a otros. En el liderazgo, en el servicio, póngase contento cuando alguien nuevo viene y está sirviendo. No piense, este viene a sacarme el puesto. Este viene a sacarme el lugar. Ahora ya no soy solamente yo, ahora somos un equipo. Póngase feliz de saber que Dios está usando a otro también. Promovamos el ser usados por Dios porque es algo maravilloso. Con Ezequiel seguimos los pasos del pastor Ernesto, que él siempre decía esta frase: como mínimo, malo como yo. Él nos alentaba y nos decía eso: como mínimo, malo como yo. Sigan adelante, crezcan, estudien, perfecciónense, avancen. Porque no estaba ese temor de decir, y no, tanto que no crezca tanto porque me va a superar. Que no aprenda tanto porque va a saber más que yo. Por eso con Ezequiel decidimos hace unos años atrás traer el Instituto Bíblico, el IBE, porque Dios nos permitió a nosotros la posibilidad de poder estudiar la palabra. Y anhelamos que otros también puedan hacerlo. Y aun cuando terminen en el Instituto Bíblico, los animamos a seguir estudiando como lo hacemos nosotros, a seguir perfeccionándose. Porque estamos para ser trampolines y no techos. Iglesia, es tiempo de dejar la competencia de entre nosotros para poder abrazar la humildad de saber que somos diferentes. Y en este sentido admiro tanto a tantos de ustedes. A la mayoría se los digo. Los admiro a tantas personas. Hay tantas personas tan valiosas de entre ustedes. Y mi corazón se llena de alegría porque ya nos han superado en tantas cosas. Amo ver a aquellos que evangelizan con denuedo como yo no me animo a hacerlo. Porque Dios no me ha dado esa gracia de facilidad con esas personas que no conocen de Dios y poder hablarles y comentarles el evangelio de forma tan fácil. Y ver cómo Dios le ha dado dones a cada uno. Somos diferentes y todos somos necesarios en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando le trajeron a los pies de Jesús a esa mujer que la habían encontrado en el mismo acto de adulterio? ¿Se acuerdan? Que la tiraron a Jesús. Y ahí había 2 tipos de miradas: la mirada de Jesús y la mirada de las personas que estaban al lado. Los que tomaron una piedra del piso. Y Jesús, vamos, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos como dice la ley de Moisés? Y estaban ahí preparados. Esas personas llenas de orgullo pensaban, sí, yo tengo pecados, pero los de ella es más grande, más grave. Yo merezco la vida, ella no merece la vida. Yo soy importante, ella no es tan importante. Y sin embargo Jesús dijo estas palabras que todos conocemos, ¿no? El que esté sin pecado, vamos, que tire la primera piedra. Y pensaba en esto. Es tiempo de mirarnos correctamente, iglesia. Es tiempo de mirar a nuestro hermano no para juzgarlo, no para condenarlo, no para apedrearlo, sino que Dios nos dé la humildad de poder mirarnos correctamente y de saber de que mi hermano es tan barro como yo. De que mi hermano es una vasija igual que yo. Las relaciones sanas no dependen de nuestra calidad como personas, sino que dependen de ese fundamento espiritual de vernos tal cual somos, iglesia. De vernos tal cual somos.
por último, en este punto, Pablo decía, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y me encanta esta perla, que cuando veo a los otros como mayores a mí, cuando veo a los otros como quien puede edificarme, es entonces y solo entonces cuando yo puedo abrir mi corazón para recibir. Cuando veo que otro puede edificarme, cuando lo miro correctamente, es cuando puedo ver, es cuando mi corazón se abre para poder recibir. Y iglesia, ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios para con nosotros. Él quiere edificarnos unos a otros. Él quiere edificarme a través de ustedes. Él quiere edificarlos a través de otro. Y necesitamos tener la humildad para recibir eso. Hoy vamos a compartir la cena del Señor, iglesia, y por último, vamos a compartir el versículo de Mateo 11:28. Es la invitación que Dios nos hace en esta tarde. Dice, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. Y dice, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, dice Jesús, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. La invitación para esta tarde es esta, iglesia. Vengan a mí, dice Jesús. ¿Saben que el estado de fatiga interior es una de las pocas condiciones que logran quebrar nuestro obstinado espíritu de autosuficiencia? Cuando creemos que todo lo podemos, cuando estamos cansados, cuando llegamos a nuestro límite, a nuestro tope, ese estado de fatiga es el que nos hace ir al Señor. ¿Le ha pasado? Con mi esfuerzo, con mis fuerzas, remamos en dulce de leche. Y cuando estamos cansados, Señor, vengo a ti. Señor, acá estoy. A veces es tal el grado de nuestra obstinación que a veces pasa largo tiempo hasta que venimos a Él. Y le estoy hablando a la iglesia, a nosotros. A veces lideramos nuestra propia vida y nos cansamos. Y el Señor nos invita a venir a Él. Porque la invitación, como en esta noche está, siempre está abierta para nosotros. Los brazos de Dios siempre están abiertos para nosotros. El desafío en esta tarde no es seguir tomando el control, sino es venir a Dios con una postura sosegada y humilde y decirle, Señor, encárgate vos. Parece fácil, pero es tan difícil para nuestro orgullo. Esta noche estamos invitados a darnos por vencidos, a decirle, Señor, yo no puedo, quiero que gobiernes tú mi vida. La invitación en esta tarde es a quedarnos quietos para que Él pueda ministrar nuestro espíritu, iglesia.